En esta presentación les vamos a hablar acerca de la respuesta en el dominio de la frecuencia. Me presento, mi nombre es Vega Domínguez Michel Karime y me encuentro con mi compañero Pomposo Alanis Pablo César. Vamos a comenzar con el dominio de la frecuencia. Esto sabemos que es el análisis de funciones matemáticas o señales con respecto a la frecuencia. En lugar del tiempo, un gráfico en el dominio del tiempo muestra cómo cambia una señal con el tiempo, mientras que el dominio de la frecuencia se muestra cuánto de la señal hay en el rango de frecuencia. El análisis de señales de tiempo en el dominio de las frecuencias nos permite descubrir aspectos de la señal que serían muy difíciles o imposibles de observar en su presentación temporal. Con el término respuesta en frecuencia se quiere hacer referencia a la respuesta de un sistema en estado estacionario a una entrada sinusoidal. En los métodos de respuesta en frecuencia, la frecuencia de la señal de entrada se varía en un cierto rango para estudiar la respuesta resultante. Para presentar gráficamente la relación entre amplitud y frecuencia se utiliza una traza en el dominio de frecuencia, una onda seno completa en el dominio del tiempo se puede representar mediante una única barra en el dominio de frecuencia. La ventaja del dominio de frecuencia es que se puede ver inmediatamente los valores de pico de frecuencia y amplitud. Sabemos que la traza en el dominio del tiempo muestra los cambios de la amplitud de la señal con respecto al tiempo. La fase y la frecuencia no se miden explícitamente en una traza del dominio del tiempo. Un gráfico en el dominio del tiempo muestra cómo cambia una señal con el tiempo, mientras que un gráfico en el dominio de la frecuencia muestra qué parte de la señal se encuentra dentro de cada banda de frecuencia dada en un rango de frecuencias. Una representación en el dominio de la frecuencia también puede incluir información sobre el cambio de fase que se debe aplicar a cada sinusoide. Para poder recombinar los componentes de frecuencia y así recuperar la señal del tiempo original. En el dominio de la frecuencia sabemos que es una representación de una señal con respecto a una frecuencia a diferencia de la representación en el dominio del tiempo, la cual es más conocida y representa el valor de una señal en función del tiempo. Este tipo de representación es muy usada en nuestra rama de electrónica para muchas cosas como conocer respuestas de filtros, la frecuencia de emisión y recepción de un equipo, el tratamiento digital de las señales en general, etc. Para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia se aplica una herramienta matemática conocida como transformada de Laplace. Una señal puede representar con la suma de una o más señales senoidales. En el dominio de la frecuencia se puede representar el espectro de una señal, que no es más la magnitud que tiene cada una de las frecuencias fundamentales que forman una señal. Como podemos observar, también el dominio de frecuencia es más compacto y útil cuando se trabaja con más de una onda seno. A continuación hablaré sobre el diagrama de Bode o diagramas logarítmicos. Un diagrama de Bode está formado por dos gráficas. Una es la gráfica del logaritmo de la magnitud de la función de transferencias sinusoidal y la otra es la gráfica del ángulo de fase.
ambos se dibujan contra la frecuencia en escala logarítmica. A estos diagramas se les denominará respectivamente diagrama de ganancias y diagrama de fases. Los dos diagramas representan las frecuencias de forma logarítmica en el eje de las abscisas empleando radianes sobre segundos. El diagrama de ganancias representado en el eje de ordenadas representa en el eje de ordenadas la magnitud de la señal de salida transformados a decibelios, y el diagrama de fase representado en el eje de las ordenadas el desfase de una señal de salida en grados. La unidad utilizada en esta representación para nuestra magnitud es el decibelio, como ya se ha comentado anteriormente. Por lo general se abrevia como D por P mayúscula. Por eso es que la ecuación, como podemos ver a continuación, la representación común logarítmica es 20 por el logaritmo de nuestra fase o nuestra función, donde la base del logaritmo es 10. En la ganancia amplificamos o atenuamos una entrada sin introducir retrasos o adelanto en la señal de salida. La ganancia K es un número mayor que la unidad y tiene un valor positivo en decibelios, mientras que en un número menor que la unidad tiene un valor negativo. La curva de magnitud logarítmica para una ganancia consta de K. Constante K es una recta horizontal cuya magnitud es de 20 logaritmo de K en decibelios. El ángulo de fase de la ganancia K es 0. El efecto de variar la ganancia K en la función de transferencia es que sube o baja la curva de magnitud logarítmica en la función de transferencia. Esta en la cantidad constante correspondiente, pero también no afecta a la curva de la fase. El valor en decibelios de cualquier número se obtiene a partir de la línea mostrada en nuestra fase. A medida que un número aumenta en un factor de 10, el valor correspondiente en decibelios aumenta en un factor de 20. Como podemos ver en nuestra gráfica, nuestra fase es una constante mostrada en el eje X, que es 0, y nuestra ganancia fue el resultado de multiplicar el 20 por el logaritmo de nuestro GDS, que en este caso fue 52, y es un 34.32 aproximadamente. Y bueno, se muestra en nuestra gráfica los valores de la ganancia y de nuestra fase. Para explicar esta parte, primero se pasa el dominio de la frecuencia, fue igual a K como es el principio de nuestras fórmulas.
Para el valor de las ganancias en decibelios, como ya lo comenté, es nuestra fórmula de 20 logaritmo de K, que fue la sustitución que se hizo con nuestro GDS, que es 52. Y en la fase amplificamos o atenuamos la entrada sin introducir retrasos en la señal de salida. Entonces este no afecta a la fase, por lo tanto la fase será cero siempre que K sea positiva, como lo hemos declarado en esta parte y como se puede mostrar en nuestra gráfica sobre la fase. Tenemos que nuestra ganancia, como ya lo comenté, GDS es 52 y al pasar a decibelios pues nos da un aproximado de 34.32. Esta frecuencia se mantiene constante cumpliendo con los aspectos anteriores. Para los factores integrales y derivativos, bueno, primero un integrador tiene por salida la entrada de una función de entrada y el diagrama de Bode de fases es constante en -90. Esto pues es lógico ya que si integramos, bueno, sabemos que la integral de un seno es un menos coseno, que está representado por 90 grados respecto al seno. Y bueno, podemos ver nuestras ecuaciones ya despejadas con respecto a nuestro eh, diagrama de Bode. Solamente fuimos sustituyendo nuestros valores de GDS por lo que viene siendo JW, bueno, J omega. Y podemos ver que nuestra fase va desde 10 a la 0 hasta 10 exponente a la 2, que esto sería pues 10, después sería 100 y después sería 1000. Conforme va pasando este tiempo podemos ver que nuestra ganancia inicia en 0 y tras haber pasado una unidad en la frecuencia, nuestra ganancia disminuyó a un -20. Y tras pasar otra década, nuestra ganancia disminuyó otros 20. Para un derivador sabemos que tiene por salida la función de entrada. El diagrama de Bode es constante en 90 porque pues igual que lo contrario del integrador, pues sabemos que el derivador es un seno, de un seno es un coseno y está adelantado 90 respecto al seno. Es prácticamente lo mismo que se muestra en nuestro integrador, solamente que es al revés. Y lo podremos conservar, lo podemos observar en nuestra gráfica. Aquí nuestra gráfica va de 0 a -40 y en esta va desde -20 hasta 20. O sea, en esta fue creciendo nuestra línea recta y en el anterior fue disminuyendo los valores conforme va avanzando nuestra frecuencia también. Ahora se hablará del uso del diagrama de Nyquist para identificar la respuesta de los sistemas en el dominio de la frecuencia. Para esto el teorema demostrado de Nyquist establece que una señal limitada en frecuencia, es decir, que la señal es 0 para toda frecuencia mayor a un B específico, puede ser construida en pérdidas, tomando muestras en tiempo discreto a una traza de FDS. De FDS muestras por segundo, es decir que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia de la señal que se quiere muestrear. Para dar un ejemplo, se tiene una señal GDT que es un coseno a 30 Hz, se presenta su correspondiente espectro en frecuencia. Esta señal quiere ser muestreada con un tren de pulsos de 50 Hz, lo cual obviamente viola el teorema de muestreo de Nyquist, dado que según el teorema
de la frecuencia de muestreo debería ser mínimo a 60 Hz. Al utilizar este tren de pulsos para mostrar la señal en el siguiente gráfico, en la siguiente gráfica de frecuencia, pues si se quiere recuperar la señal original utilizando el filtro pasabajos con una frecuencia de corte entre 30 y 40 Hz, se puede ver que hay un término adicional en frecuencia que es un pulso a 20 Hz. Por otro lado, si se utiliza un filtro pasabajos entre 20 y 30 Hz, se obtiene un espectro en frecuencia, el cual corresponde a una señal coseno de 20 Hz. En este caso, al no respetar el teorema y usar la frecuencia de muestreo de Nyquist inferior a la adecuada, se presenta un cambio en la frecuencia de la señal al tratar de obtener por medio de un filtro pasabajos. Esta imagen representa en cierta medida el ejemplo dado en el dominio de una señal cosenoidal con una frecuencia específica que sería la que está en color gris, la cual fue muestreada a una frecuencia menor a tasas de muestreo de Nyquist. Esto genera que al tratar de recuperar la señal se obtenga otra señal senoidal a una frecuencia menor, que sería la que se plantea en color rojo. Cabe recalcar que lo más recomendable es que la frecuencia de muestreo eh, que esté en buena medida al límite de la tasa de Nyquist, como se ve en la imagen cuando se tiene una frecuencia de muestreo igual a 2B, siendo B la frecuencia de la señal original, se requiere un filtro pasabajos con un comportamiento ideal, lo cual es imposible implementar en una aplicación real. Sin embargo, cuando la frecuencia de muestreo aumenta, el espacio entre los gráficos también aumenta, facilitando la implementación de un filtro. Entre mayor sea la frecuencia de muestreo, la complejidad y el grado de filtro requiriendo disminuir. Por lo tanto, se recomienda entonces utilizar una frecuencia de muestreo tan alta como sea posible.